Bien, en el presente video tenemos la explicación de los 7 ejercicios propuestos acerca de derivada de función exponencial, logarítmica y regla de la cadena. El primero de ellos decía derivar la función f de x es igual a 3x a la 4 menos 2x a la 3 más 7x2 menos 9x más 8, todo eso elevado a la 5. Entonces este es un típico ejercicio de regla de la cadena, donde tenemos un polinomio elevado a la 5, entonces ese 5 va a ser la externa y el polinomio va a ser la interna. Entonces la regla de la cadena nos dice que bajamos el exponente, ese polinomio va a quedar quieto, queda igual, y le restamos 1 al exponente, entonces queda elevado a la 4, y eso lo multiplicamos por la derivada de la interna. Entonces internamente multiplicamos acá, 3 por 4 da 12, x a la 3 le restamos 1 al exponente. Aquí en el siguiente bajamos el 3, 2 por 3 da 6, x elevado a la 2, porque hacemos el mismo proceso, le restamos 1. Y aquí en el siguiente término, 7 por 2 da 14, x a la 1. En el siguiente, que es 9x, la derivada es menos 9 porque es una función lineal y es su pendiente, que es el 9 que aparece ahí. Y en el 8 su derivada es 0 porque es una constante. Entonces es el 9 que tenemos acá, ese 9x, y el 8 pues es 0, como dijimos. Ahora vamos a multiplicar el 5 por esta expresión, por este polinomio que fue la derivada de la interna. Recordemos que este no lo podemos tocar porque está elevado a la 4. Entonces aquí multiplicamos 5 por 12 da 60. Luego en el siguiente 5 por 6 da 30, haciendo la distributiva con este. Luego con este 5 por 14 da 70 y 5 por 9 da 45. Entonces ahí tendríamos ya el ejercicio completo de haber hecho esa regla de la cadena. En el segundo ejercicio tenemos que calcular la derivada de la función h de x es igual a 5x2 menos 3x sobre 6x menos 2, todo elevado a la 7. Entonces tenemos de igual manera regla de la cadena, donde la externa es el 7 y la interna es un cociente. Entonces empezamos bajando el 7 y la base queda intacta, es decir, ese cociente, y le restamos 1 al exponente. Ahora empezamos a aplicar la derivada de la interna, tenemos un cociente, entonces diremos derivada del de arriba por el de abajo menos derivada del de abajo por el de arriba sobre la función de abajo elevada al cuadrado. Entonces al empezar a derivar la función de arriba tenemos el 2, multiplicamos 2 por 5 da 10, x elevado a la 1 y la de 3x es 3. Entonces aquí tenemos, y eso va a multiplicar a la de abajo sin derivar. Ahora tenemos menos la derivada del de abajo, la derivada de 6x es 6, la derivada de 2 es 0. Entonces tenemos 6 que multiplica a 5x2 menos 3x, y es la expresión que tenemos acá. Ahora vamos a proceder a hacer distributivas. Entonces tenemos 10 por 6, 60, y x por x me da x2. Ahora tenemos 10 por 2 da 20, 20x. Ahora pasamos con el 3, menos 3 por 6 me da menos 18, menos por menos da más, y 3 por 2 da 6. Ahora haciendo la otra distributiva, entonces me da menos 6 por 5 me da menos 30, x2, y menos por menos da más, 6 por 3, 18, entonces da 18x. Ahora, procediendo a hacer la reunión de términos semejantes, entonces tenemos 60 menos 30, entonces nos da 30, que es el término que tenemos acá. En los términos con x, este 18x se elimina con este 18x y nos queda menos 20x, y el 6, que es el término independiente, sobre 6x menos 2 elevado al cuadrado, y toda esta primera expresión pues queda igual. Ahora lo único que nos queda es multiplicar ese 7 por el 30, por el 20 y por el 6. Entonces 7 por 30 da 210, x2, aquí lo tenemos. Ahora 7 por 20 da 140x, y 7 por 6 da 42, sobre el resto todo queda igual, 6x menos 2 elevado al cuadrado, y aquí ya nos queda pues esta primera expresión que teníamos elevada a la 6, y ahí tenemos el ejemplo número 2 que contenía regla de la cadena. En el ejercicio número 3 decía la derivada de la función f de x es igual a seno a la 4 de 7x2 menos 3x es. Entonces ahí comenzamos a observar que la más externa de todas es este 4. Es una función que tiene su exponente, entonces esa potencia es la más externa. Entonces bajamos el 4 y queda la expresión elevada a la 3, seno. Entonces seno cubo de 7x2 menos 3x. Entonces todo esto es la derivada de ese primer 4, que es la más externa de todas, de ese exponente. Ahora, si ya hemos derivado el 4, ¿qué nos queda interno? Nos queda seno de 7x2 menos 3x, y sabemos que la derivada de seno es coseno. Entonces tendremos coseno de 7x2 menos 3x porque ese polinomio es el ángulo, entonces eso es intocable. Cuando ya usted derivó 4 y ya derivó seno, entonces como externas
Entonces la más interna de todas, entonces nos queda 7x2 menos 3x, entonces vamos a derivarla. 7 por 2 nos da 14, 14x, y de 3x es 3. Entonces aquí tenemos la más interna de esas derivadas. Ahora, pues vamos sencillamente a multiplicar. Este 4 lo voy a multiplicar por el 14 y por el 3. Entonces cuando hacemos 14 por 4, eso nos da 56, y 4 por 3 pues nos da 12. Entonces ahí hemos hecho la multiplicación, 4 por 14 y 4 por 3. Y de resto pues todo queda igual, queda la misma expresión. Entonces ese es el resultado final de haber hecho la derivada de esa función. En el ejercicio número 4 dice la derivada de la función f de x es igual a seno de 3x por coseno de 5x es. Entonces nos damos cuenta que aquí tenemos una multiplicación, tenemos un producto, entonces vamos a aplicar regla de producto, derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más derivada de la segunda función por la primera sin derivar. Entonces vamos a empezar acá, la derivada de seno de 3x es coseno de 3x, y ahí miramos que hay regla de la cadena, la interna es ese 3x, y su derivada será 3, o sea que coseno de 3x por 3 es la derivada completa de seno de 3x, y eso lo vamos a multiplicar por la segunda función sin derivar, que es coseno de 5x. Ahora hacemos derivada de la segunda, la derivada de coseno es menos seno. Entonces la de coseno de 5x será menos seno de 5x, y lo multiplicamos por la derivada de su interna, que es 5x, que es 5. Entonces menos seno de 5x por 5 es la derivada completa de coseno de 5x, y eso lo multiplicamos por la primera sin derivar, que es seno de 3x, aquí la tenemos. Ahora lo único que voy a hacer es organizar los coeficientes numéricos, entonces ese 3 lo voy a escribir de primero, entonces me queda 3 veces coseno de 3x, coseno de 5x. No vaya a cometer el error de multiplicar estos dos cosenos, no se puede, eso no es coseno cuadrado, porque los ángulos son diferentes. Aquí tenemos 3x y aquí tenemos 5x. Ahora aquí tenemos más por menos menos, y este 5 lo voy a escribir de primero, por eso aquí me queda menos 5 veces, entonces seno de x de 5x por seno de 3x. El mismo consejo, no vaya a multiplicar porque los ángulos son iguales, y ese ya sería el resultado de aplicarle la derivada a esa función que nos propusieron. El siguiente ejercicio nos pedía la derivada de la función f de x es igual a Euler elevado a la 3x2 más 11x menos 9. Sabemos que la derivada de Euler es ella misma por la derivada de la interna. Entonces ahí tendremos, su derivada es ella misma, y se multiplica sencillamente por la derivada de ese polinomio. Entonces bajamos el 2, 3 por 2 da 6, 6x, le restamos 1 al exponente, aquí lo tenemos. La derivada de 11x es 11 porque es una lineal y es su pendiente, que en este caso es el número 11, y la derivada de 9 es 0. Entonces sencillamente aquí me queda por 6x más 11, aquí no hay nada más que hacer, y ahí ya tendríamos la derivada de esa función. En el siguiente ejercicio nos pedían la derivada de la función logaritmo natural de 7x3 menos 10x2 menos 3. Entonces de manera similar, nosotros sabemos que la derivada de un logaritmo natural es 1 sobre x, o sea, 1 sobre lo que está dentro del logaritmo natural, que en este caso es el polinomio. Entonces por eso su derivada será 1 sobre 7x3 menos 10x2 menos 3. Y como hay regla de la cadena, se multiplica por la derivada de la interna. Entonces aquí multiplicamos, 7 por 3 da 21, x2, que es el término que tenemos acá. Aquí bajamos el 2, menos 10 por 2 me da menos 20x, le restamos 1 al exponente. Y la derivada de 3 pues es 0, porque es una constante. Sencillamente, si todo esto le pusiéramos un 1 aquí debajo, entonces haríamos la multiplicación de los fraccionarios, este por este y este por este. 1 por 21x2 menos 20x nos da esto, y 7x3 menos 10x2 menos 3 por 1 pues da lo mismo. Entonces ahí tendríamos ya el resultado de haber aplicado la derivada a esa función logaritmo natural. Bien, por último tenemos el ejercicio que nos decía la derivada de la función f de x es igual a 9 elevado a la 7x2 menos 10x menos 1 es. Entonces tenemos una función de la forma a la x. Sabemos que su derivada es ella misma, entonces aquí la tenemos, multiplicado por el logaritmo natural de la base, que es 9. Y como hay regla de la cadena, entonces multiplicamos por la derivada de la interna. Aquí bajamos, 7 por 2 da 14, 14x, y la derivada de 10x es 10, la de 1 pues es 0. Entonces ahí ya estaría la derivada completa. Entonces recordemos, es ella misma por el logaritmo natural de la base y se multiplica por la derivada de la interna, y ahí tendríamos el desarrollo de los 7 ejercicios que estaban propuestos.